Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Jakina hemen Euskalduna jauregi honetan elkartu zareten guztioi eta urten baita lehendabizikoz pantailaren beste aldean streamingaren bitartez ekitaldi hau jarraitzen ari zaren eta jarraituko duzuen guztioi ere. Izan ere dagoeneko ez da berritasuna ondo dakizu ez urte daramagun, baina urten ekitaldi hau berare COVID-19ak guztiz baldintzatu du, baina egokitu gara, ohitu gara, jarri gara honetara ere eta aurrera ekingo diogu gainera kementsu. Gaur arratsaldean Eusko Jaurlaritzaren A-sariak, kudeaketa aurreratuari Euskal Sariak banatzera elkartu gara. Kudeaketa arloan aurreratuen dabiltzan enpresen lana goraipatzera, beste behin ere batu gara hemen urtero bezala Euskalitek deituta. Bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia que este año, y obligados por la COVID-19, nos hemos visto obligados a retransmitir por primera vez también en streaming. Desde este Palacio Euskalduna marco para ya esta sexta edición de los Premios A del Gobierno Vasco, Premio Vasco a la Gestión Avanzada que entregaremos a las organizaciones vascas más avanzadas en gestión y en el que una vez más nos hemos reunido a iniciativa de Euskalit, autoridades institucionales y representantes de diferentes organizaciones empeñadas en el esfuerzo y el compromiso con la gestión avanzada. Hemen, lehendabiziko lerroan kokatuta ditugu besteak beste. Decía que nos acompañan desde la primera fila Arantxa Tapia, Garapen Ekonomikorako Jasangarritasun eta Ingurumen Sailburu Anderea, Beatriz Artolazabal, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketarako Sailburu Anderea, Gotzone Sagardui, Osasun Sailburu Anderea, Jokin Bildarratz, Hezkuntza Sailburu Jauna, Iñaki Arriola, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetarako Sailburu Jauna, eta baita Pedro Azpiazu, Ekonomia eta Ogasun Sailburu Jauna ere. El lehendakari don Íñigo Urkullu no puede acompañarnos presencialmente en esta ocasión, pero nos ha transmitido un mensaje con el que vamos a clausurar la ceremonia. Y por parte de Euskalit tenemos al presidente de su patronato, don José Luis Díaz, que por cierto dará comienzo a esta ceremonia tan especial con una locución. Señor Díaz, cuando quiera, atrila hemen daukazu eta hitzaldia zurea da. Aurretik hori bai, bego, vamos a proceder a la limpieza del atril para cumplir rigurosamente con todo el protocolo de seguridad y limpieza. Eskerrik asko. Sailburuak, bertaratutakoak, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Se ha cumplido un año desde que asumí la presidencia de Euskalit. El presidente anterior, Josécho Hernández, realizó un balance de su etapa en torno a tres conceptos: consolidación, transversalidad y compromiso. Mi misión es llevar este proyecto que se inició en 1992 un poco más allá. Y en este primer año, donde lo más destacable, sin lugar a dudas, ha sido la situación excepcional que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria. Creo que hemos logrado avances significativos. Llevamos años, décadas, oyendo hablar de la creciente incertidumbre, del cambio acelerado, del surgimiento de tendencias, de la globalización y de cómo estos temas hacen cada vez más compleja la gestión de nuestras organizaciones. Las circunstancias de estos últimos meses han resuelto las pocas dudas que podían quedar y nos están mostrando la profundidad y gravedad que el impacto de estas cuestiones pueden alcanzar en todos los ámbitos de nuestra vida. Si algo positivo podemos encontrar en todo ello, es el impulso, aunque sea reactivo, que algunas organizaciones están dando al desarrollo e implantación de nuevas formas de trabajo, la conciliación y las relaciones laborales, las adaptaciones y desarrollo de tecnologías del entorno 4.0 y la búsqueda de nuevos modelos de negocio. 2019 fue un año excepcional para Euskalit por el despliegue de actividades y los objetivos que logramos, y también por la A de Oro a la gestión avanzada que logramos. Todo ello nos preparó para este convulso 2020, que está siendo un reto que pone a prueba nuestra agilidad y la capacidad de transformación y de cooperación. En Euskalit nos volcamos desde un primer momento en adaptar todos nuestros servicios para poder seguir prestando el apoyo a la competitividad de las organizaciones vascas, lo cual constituye nuestra misión, y poder terminar el año cumpliendo los objetivos marcados en nuestro plan de gestión. Adecuamos al formato online todos nuestros cursos de implantación de metodologías de gestión,
así como los de formación básica Innovidea Prestakuntza que realizamos junto al Grupo ESPRI. Modificamos la forma de prestar el servicio de contraste externo de Euskalit, apoyándonos en el entorno virtual y de esta forma mantener nuestra colaboración en el programa Innovidea Cudeavide, iniciado en 2014 en colaboración con el Gobierno vasco y las 3 diputaciones, en el que participan ya más de 900 empresas y 1.350 proyectos de mejora desarrollados. Hemos sido capaces también de desarrollar las actividades formativas y de reciclaje de los clubs de evaluación, y gracias a la implicación y colaboración altruista de las más de 2.500 personas que los componen, hemos podido realizar más de 400 evaluaciones en organizaciones de todos los sectores, intercambiando conocimiento y buenas prácticas de gestión en una comunidad que creo no tiene un despliegue igual en ninguna otra parte del mundo. Las evaluaciones que dan acceso a los reconocimientos que entregamos hoy son el mejor ejemplo de todo ello, gracias a todas las personas y a sus organizaciones por su generosidad al compartir. Además, hemos continuado desarrollando las colaboraciones con otras entidades vascas, estatales e internacionales, tejiendo redes de contacto, apoyando e impulsando a las organizaciones vascas en premios y reconocimientos internacionales y contribuyendo con ello a la construcción de la marca Basque Country. Un buen ejemplo de ello es la participación de Euskalit en el Comité Internacional del Quality Innovation Award, donde las empresas y organizaciones vascas están teniendo año tras año un papel muy destacado. Todo esto solo ha sido posible por el apoyo constante, decidido y de largo plazo que nos prestan innumerables organizaciones, empresas e instituciones. Como no puedo nombrar a todas, quiero destacar especialmente el apoyo y compromiso del Gobierno vasco y el resto de administraciones vascas, que también trabajan para extender la cultura de evaluación e implantar la gestión avanzada internamente. Es destacable también la aportación de las más de 800 organizaciones colaboradoras de Euskalit y, por último, el compromiso de las organizaciones del patronato de Euskalit. Son un ejemplo de compromiso, coherencia, tracción y ejemplo hacia otras empresas. Me despido ya con una muestra de lo que ha sido el último año, un año en el que sinceramente creo que Euskalit ha sabido adaptarse a los retos que nos ha planteado esta pandemia e incluso desarrollar nuevos servicios. Lo vamos a ver en este vídeo. Eskerrik asko. 2019an Euskalitek emaitza bikainak lortu zituen, jaso genuen urrezko arekin amaitua. 2020ko otsailean gure hausnarketa estrategikoa egin genuen eta hazkunde handiagoa planteatu genuen. Baina pandemia edo konfinamendua iritsi ziren eta Euskalitek beste erakunde askok bezala bere burua beharrasmatu behar izan zuen. Krisi batzorde bat sortu genuen presidentearekin koordinatuta, segurtasun eta osasun planak garatu genituen. Baita kontingentzia planak eta hainbat agertoki diseinatu genituen ere, eta hainbat lankidetza garatu. Gure jarduera guztiak eta lan plataformak berriz diseinatu genituen, eta apirilean abian jarri genituen ekitaldiak, prestakuntza jarduerak, zein diagnostiko eta ebaluazio ekintzak guztiak 100% online. Eta berresten dugu pertsonek, unerik gogorrenetan ere, erantzuen egiten dutela eta onena ematen dutela. Laburbilduko ditugu 2020ko zifra nagusiak. Difusioa, 100 ekitaldi baino gehiago, 7.000 parte hartzailerekin virtual naiz aurrez aurrekoak. Ekintza, 1.600 erakundek baino gehiagok parte hartu dute eraldaketa programetan. Eta ebaluazioa, 450 erakundek baino gehiagok diagnostikoa jaso dute. Nabarmentzekoa da Innovideak Kudeabide programaren zenbakiak. Baita programa sektorialak ere. Kanpo ebaluazioen kopurua, edo kudeaketa aurreratuaren europaraztea. Beste erakunde batzuei gizartean duten eragina garatzen eta langabetuei laguntzen jarraitu dugu. Baita gizarteari zuzendutako bestelako jarduerak egin ditugu ere. Euskaliten marko estrategia indartu dugu, bizi dugun krisi garairako 3B markoa garatuz, biziraun, berreraiki eta berritu. Eta lankidetzan jarraitu dugu estatuko eta nazioarteko erakundeekin. 800 erakunde laguntzaile baino gehiagoren laguntza mantendu dugu. Eta hori guztia, instituzioen konpromisoari esker lortu da. Batez ere, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien konpromisoari esker. Eskerrik asko guztioi.
dago. Azken batean, Euskalitek 2020 urte berezionetan egin duen lan guztia eta ekitaldi honek izango duen halako laburpen bat egingo dugu jarraian, izan ere, hoy entregaremos 4A de bronce, 6 de plata y 4 de oro. Y además de eso, a 5 organizaciones que obtuvieron las A de oro en años pasados, entregaremos un reconocimiento superior, el Premio Vasco a la Gestión Avanzada en los Elementos de Estrategia, de Clientes y de Personas. Eta horretaz gain, sari potolo horietaz gain, beste 42 elkarteri ere aipamen egingo digu, aipamen bereziek gainera, kudeak eta aurreratuaren diploman lortu dutelako guztiek, horretarako ahalegin handi eginda, eta azken batean eurak dira onespen honen bene-benetako oinarria ere. Antes de comenzar con los premios vascos, queremos destacar a las organizaciones vascas que compiten en premios internacionales, lo que refuerza sin duda la marca Basque Country en el mundo entero. Izan ere, Basque Country marka munduan barrena eramaten dute, erakusten dute, Quality Innovation Award delakoaren euskal garaile eta finalista guztiek. Haciendo un poquito de resumen y un poquito de historia, esta competición fue creada en Finlandia en 2007 para ayudar a incrementar la competitividad de las organizaciones y de los países participantes, premiando el desarrollo de innovaciones de producto, de proceso, organizativas, etc. Y participan, como no, organizaciones de países tan prestigiosos como Suecia, China, Israel y, como no, también el País Vasco a través de Euskalit. Euskal fasean, Euskalitek, Inobaskeren eta Unibaskeren laguntza izaten du eta urten 34 hautagai izan dira. 34 horietatik 8 izan dira irabazleak eta haiek lehiatuko dira Belgraden urrengo urtean, 2021 urtean nazioarteko beste 50 elkarterekin batera. Para compartir estas innovaciones y reconocer el esfuerzo de las 8 organizaciones vascas que vemos en pantalla y, como no, desearles un gran éxito en la fase final del año que viene en Belgrado, vamos a ver a sus protagonistas en el siguiente vídeo. Ofrecemos nuestros servicios a aquellas entidades responsables de la conservación y el mantenimiento de la red vial y mediante un despliegue muy sencillo en los vehículos de su propia flota y nuestros modelos de inteligencia artificial, permitimos que detecten de manera temprana y muy eficaz los desperfectos en el firme y su evolución o cualquier incidencia en la señalización de tráfico, bien sea permanente o temporal de obra. Así pueden ofrecernos a las personas que conducimos unas carreteras en el mejor estado posible. Porque la carretera inteligente tiene que ser, antes de nada, segura. En Biodesign hemos diseñado y construido un prototipo de ecopuente. La invención consiste en un puente apto para tráfico carretero que tiene 9 metros de ancho y 34 metros de luz entre apoyos. Presenta diversas ventajas que lo hacen muy diferente al resto de los puentes. Es un puente modular, de fácil transporte y montaje, de hecho se puede instalar en menos de 24 horas y sobre todo es reutilizable. Es decir, que en su fin de vida sus componentes no van a tener que ser demolidos y gestionados en un vertedero de residuos autorizados, sino que van a poder emplearse de nuevo en nuevas ubicaciones. Nuestro producto estrella y nuestro principal hito regulatorio ha sido el marcado CE de nuestro exoesqueleto Hank de 6 articulaciones. En estos momentos hay solo 6 empresas en el mundo que pueden decir que tienen el mismo nivel de certificación que nosotros. Y a nivel técnico, las 2 diferencias principales que ofrecemos al mercado en nuestra propuesta de valor son el algoritmo de control de marcha y el tobillo motorizado que perfeccionan la rehabilitación de nuestros pacientes. Os queremos presentar un sistema de gestión que es una evolución del sistema de procesos para pasar a una gestión por equipos. Nos ha permitido simplificar y adaptarnos mejor a la organización y, sobre todo, nos permite ahorrar tiempo a todas las personas. Es un sistema que llamamos agua. Agua por una razón evidente, somos URKIDE, pero también el agua tiene unas características que encajan perfectamente con nuestra forma de sentir la gestión. El agua es dúctil, el agua es fluida, el agua es un elemento dinámico, claro, adaptable a cualquier tipo de continente.
Tooling Control es una solución desarrollada para el sector de la aeronáutica, concretamente para empresas que ofrecen servicio de mantenimiento de aeronaves, aportando una solución a un problema no resuelto. Estas empresas deben tener un registro que permita la trazabilidad de las herramientas usadas por cada mecánico. Tooling Control es una solución proactiva y no intrusiva, en la que mediante la combinación de RFID y algorítmica registra de forma precisa y en tiempo real todos los movimientos que se realizan en el hangar y en los almacenes de herramientas. Cuidar de la salud de los robots es cuidar de la salud de los humanos. Es lo que defendemos desde Alia Robotics. Somos la primera startup de ciberseguridad en robótica y hemos creado una vacuna para proteger a los robots. Se llama Sistema Inmunológico para Robots, RIS, por sus siglas en inglés, y ha sido creado según nuestro propio sistema inmunológico, desarrollado por ingenieros y expertos en biología celular. RIS es una solución disponible para todos, con licencia gratuita para proteger nuestros hospitales y nuestra industria. Entendemos la innovación como parte del desarrollo tecnológico de nuestros clientes. Fruto de este proceso de innovación hemos creado el sistema DWS que ha sido premiado en esta edición. El sistema DWS básicamente consta de diferentes elementos cuyo propósito es conseguir amortiguar las piezas que están siendo mecanizadas, consiguiendo un mejor acabado, una mayor productividad y, en definitiva, una mejor calidad de las piezas fabricadas. Hacemos nuestro trabajo con ilusión y con criterios de calidad y de seguridad, pero a pesar de ello, a veces se producen molestias. Molestias que tienen que ver con los ruidos que generan los trenes y con las vibraciones. Hacemos estudios y trabajamos la investigación y el desarrollo para generar proyectos que vayan eliminando estas molestias. Y uno de ellos es la colaboración que hemos hecho con Tecnalia para producir unas mini barreras de hormigón modulares que están obteniendo un éxito impresionante en ERMA, reduciendo estos ruidos casi un 90%. Ez dira proiektu makalak, talentua, lana, alegina, konpromesua, horien guztien uztarketa eskatzen dute, baina lehiakideak ere gogorrak dire 12 moduz, guztiei zorterik honen opadiagu datorren urtean Belgraden izango den lehiaketa horretarako. Sariak banatzen hasi aurretik 12 moduz, eta urtero legez, aldez aurretik Euskaliti oso modu berezian lagundu dieten personen lana aitortuko dugu izan ere, euren laguntza ezinbestekoa baita, sari hauei benetako balio, nolabait esatearren balio erantsia emateko. Son las personas que de manera altruista participan en los diversos diagnósticos que se prestan desde Euskalit y forman parte del club de evaluación. Historia apur bat eginez esan behar dugu Euskaliten balorazio taldea, orain dela 25 urte sortu zela, eta hasiera batean 12 bat erdi lagun baino ez ziren, 6 bat lagun, gehiago ez. Pero a lo largo de estos años, más de 2.000 personas han prestado su apoyo a otras organizaciones y han compartido su conocimiento, aportando a nuestra sociedad más de medio millón de horas de trabajo. Vamos a nombrar a continuación a las personas que han liderado los equipos de evaluación de las A de este año. Es el caso de Íñigo Bilbao, del Ayuntamiento de Getxo, Samuel Triguero, de Ikaslan Gipuzkoa, Luis Javier Castro, de Egibide, Santi Moriones, Gipuzkoako Foru Aldundikoa, Inés García, de Esprit, Asier Extremo, de Virtualware, Gorka Iglesias, de Ormazábal, Alfonso Davalillo, Ángel Sierra, Jone Auzmendi, de ABK Consultores, Roberto Gil, de Velatia, Paul Trollop, Jonkepa Izaguirre, de AB Laboratorios de Biotecnología, Isabel Fernández, de IFH Consulting, Miriam Beltrán, de la Fundación Universitaria San Pablo, Iñaki Elexalde, de la Ertzaintza, Roberto Fernández, de Gamesa Electric, Javier San José,
y Arguiñe Gorospe de Acorde Consulting. Y a través de un coloquio online con las organizaciones premiadas hemos recogido la experiencia de dos de estas personas que han liderado dos equipos de evaluación este año. IFH Consultingeko Isabel Fernández eta AB Laboratorios de Biotecnologiako Jonkepa Izaguirre dira guztien izenean hitz egingo dutenak. Vamos a conocer sus motivaciones y el valor que obtienen a través de lo que nos dijeron en dicho coloquio. Vídeo, por favor. Me gustaría saber, Isabel, Jonkepa, cuál es el aporte que os hace participar en este proceso de evaluación, y también me gustaría mucho saber cómo lo habéis vivido en un año tan difícil como ha sido este. Pues a mí lo que me aporta es poder desarrollar mis dos pasiones, que son aprender y compartir. Por una parte, aprendo al observar buenas prácticas y prácticas role model de las organizaciones que evaluamos, pero luego también es el compartir. Parece asombroso y siempre me asombro de ver cómo en muy poquitos meses un grupo de personas desconocidas, que además venimos de todos los sectores con distintas trayectorias, en unos meses se convierte en un equipo efectivo y afectivo, ¿no? Efectivo, que somos capaces de hacer la tarea en poco tiempo, y además afectivo porque creamos unas relaciones profesionales que incluso se mantienen en el futuro. Y lo que yo veo también es que estamos desarrollando nuestro compromiso con la sociedad. Por una parte, el equipo de evaluación aportamos altruistamente esas horas de trabajo, pero al identificar buenas prácticas en organizaciones avanzadas, hacemos que también esas organizaciones puedan socializar su conocimiento con otras organizaciones de Euskadi. Así que estamos fomentando el compromiso con la sociedad. Y respecto a este año, pues este año, al hacer este proceso online, pues hemos podido desmontar creencias de que la distancia virtual crea una distancia emocional o una distancia profesional. El primer valor sería poder compartir, el poder aprender, ¿no? Hemos aprendido mucho y bien, con muchas ideas para llevar a nuestras propias organizaciones. Sí que es verdad que la evaluación ha sido diferente a los que hemos evaluado en otros años por el hándicap de no tener esa visita presencial, ¿no? Que es algo que siempre hemos resaltado como positivo, pero muy gratamente sorprendidos porque ha habido muy buena predisposición por la organización. En nuestro caso, pues se han grabado vídeos, lo han trabajado muy a fondo, pues para un poco paliar esa falta de presencia física. Nos lo hemos pasado muy bien, aún así en la distancia, ¿no? Con la propia organización, con lo cual valor de aprendizaje, valor de haber podido compartir, y luego también desde nuestra humildad, el poder haber contribuido con alguna idea, con alguna sugerencia, pues para que la organización pues siga reflexionando y siga avanzando en la aplicación del modelo de gestión avanzada y en sus buenas prácticas. Isabel Fernández, bueno, con todo lo que conoces en tu trabajo como consultora, ¿crees que es sencillo encontrar prácticas innovadoras en Euskadi? Yo creo que sí. Bueno, más que por mi labor de consultora, lo que me sucede es que ya tengo bastante juventud acumulada y llevo pues más de 25 años pues acompañando en estos procesos de evaluación, y todavía me sigo asombrando la capacidad del ser humano, de los equipos y de las organizaciones por adaptarse a los cambios. Y lo que está sucediendo es que lo que ahora estamos viendo es que lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, una organización con gestión avanzada lo que hace es escuchar a esos grupos de interés, escuchar el entorno y adaptarse con nuevas innovaciones. Se dice que vienen los cambios como una ola, viene la ola del cambio, la ola de la innovación, que acompaña nuevas olas de innovaciones. Así que yo creo además que los próximos años van a ser años buenos en los que vamos a ver muchas buenas prácticas innovadoras en Euskadi como fruto de la ola que ahora estamos surfeando en este entorno de cambio. Se habla mucho de la necesidad de hibridar conocimiento, ¿verdad? Y fijaros hasta qué punto se hibrida, por ejemplo, alguien que trabaja en un laboratorio de biotecnología cuando se evalúa buenas prácticas de un centro de educación. Jonkepa, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se hace? Tengo que poner mi mirada en el sector que nos ha tocado evaluar del sector educativo.
Esto es muy enriquecedor porque eso, un equipo evaluador con diferentes miradas, pues a través de nuestra propia experiencia y de cómo la organización pues se hace entender con su equipo directivo, con todas las personas que hemos entrevistado, pues muy, muy gratificante. Y bueno, como anécdota, pues decimos de sectores distintos, pero en un momento dado, pues íbamos de una parte y de otra, los dos con las batas, con la bata blanca, con lo cual, pues algo de conexión y de estar alineados, además del propio modelo, pues ya teníamos. Eskerrik asko, eman behar diegu berriro ere azterketa taldeko kide guztiei euren ahaleginik eta lan borondatetsu hori gabe ezingo litzatekelako inondik inora horrelako egitasmo bat aurrera behar bezalatera. Iniciamos ahora el reconocimiento a la gestión avanzada. Abrimos esta parte de la ceremonia con las palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Sailburu Anderea, nahi duzunean, oholtzara eta aldi berean garbiketari ere ekingo diogu. Bego, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi, sailburuak Euskalditeko presidente eta zuzendari nagusia, hemen zaudetenok eta beste aldean zaudetenok, kamaraz bestalde zaudetenoi, arratsaldeon guztioi eta bereziki, lehenbizi, baita ere eskerrak eman nahi dizkiet, ebaluatzaile guztiei ikusi ditugu batzuk, baino beste batzuk falta zaizkigu, eta asko dira talde honetan, eta guztioi gabe ez ginateke hemen egongo. Beraz, guztiei eskerrak urtero egiten dezuten lanagatik. Eta bestalde baita ere eskertu nahi nuke, hemen zaudetenoi, hemen zaudete egin dezuten lanagatik, eta baita ere zuen taldeak egin duten lanagatik. Beraz, eskerrak eta zorionak. Eta zorionak emateko momentuan, baita ere zorionak eman nahi dizkitzuet, sailburu guztien izenean, eta jaurlaritzaren izenean, naiz eta gero lehendakariak hitz egingo duen, baina tokatu zaitenez zati honetan hitz egitea baita ere zorionak guztion izenean. Bueno, egoera diferente batean tokatu zaigu, hemen egotea, baina hemen gaude, eta horregatik ere Euskalditei eskerrak eman nahi dizkiet, apostu egin dutelako mantentzeko sariak eta mantentzeko ekitaldi hau. Era desberdin batean, baina mantentzen dugu eta nolabait haintza sartzen dugu egin den lan guztia eta lortu dugun guztia. Garai korapilotsuan, ez dago esan beharrik, horrela bizi izan ditugu azken 9 hilabeteak, erakundeak, enpresa desberdinak, gizarteak orokorrean. Eta kudeak eta hobetzearen alde egin duzuen lana gaur ikusten da. Eta benetan, lehengo egunean aritu ginean ikusten, leheno bideo txiki horretan aipatu bituzten datuak, nik, egia esango dizue, sorpresa eraman nuen. Zergatik, 9 hilabete hauetan pentsatzen nuelako, agian beste gauzetan ibiliko zinatela, eguneroko lan horretan, eta kudeak eta aurreratuaren gaia, agian pixka bat bigarren maila batean utziko zenutela. Eta ez da horrela izan. Kudeak eta aurreratuak egiteko modu bat suposatzen du, egiteko modu diferente bat, baina nolabait gure kulturan sartuta dagoen zerbait da. Eta nik uste poztekoa dela urte konplikatu honetan ditugun emaitzak. Eta ditugu emaitzak zuek lan egin dezutelako. Zailtasun berezietan zorrotz aritu zeate eta lanean aritu zeate. Eta zailtasunak zailtasun jarraitu duzue zuen enpresen alde, zuen erakundeen alde lan egiten. Eta benetan sinistuz kudeak eta egoki batek malguak. Esango genuke ez aurreratua bakarrikan eta malgua bakarrikan, baizik eta egoerari aurre egiteko moduko kudeaketa batek desberdintzen duela gure erakundea. Por todo ello, y a pesar de esas dificultades que hemos vivido todos y todas, que seguimos viviendo, lo cierto es que todas las organizaciones hemos visto que han seguido apostando por esta gestión avanzada, por continuar en el camino que habíamos emprendido y por ahondar más en él. En una época más difícil, donde esas relaciones personales de llegar a la empresa, poder hacer la evaluación, hablar con los equipos, se ha tenido que hacer de una forma distinta, hemos seguido haciéndolo y hemos visto que también
esa distancia algo más fría nos parece en momentos, pero sin embargo también nos ha unido más y nos ha ayudado a, de forma colaborativa, a continuar trabajando. Y si algo nos ha enseñado la pandemia también es que necesitamos contar con ese modelo de gestión bien definido, bien trabajado, flexible, sí, adaptado a las necesidades, sí, pero sobre todo que nos ayude a avanzar. No por una moda, no por obtener un reconocimiento, que siempre es bienvenido, por cierto, pero porque nos ayuda a ser una organización mejor. Beraz, eskerrik asko benetan Euskalditei egin duen apostoagatik eta zailtasun horregontzatelako. Es cierto que la complejidad nos ha llevado a un lugar en esta pandemia que no estaba previsto, que ni siquiera podíamos imaginar hace 9 meses ninguno de nosotros, y hubo un inicio casi, y me van a permitir la expresión, de un sálvese quien pueda. ¿Qué tenemos que hacer? Una especie de adaptación rapidísima, intentar continuar avanzando en esa fase de confinamiento más oscura, más cerrada, cómo podemos seguir avanzando. Y yo creo que demostramos que somos capaces de sobreponernos a las dificultades. Y eso también demuestra parte de esa resiliencia que nos están pidiendo. Somos capaces de hacer frente a eso. Hemos aprendido muchísimo, hemos gestionado diferente, hemos aprendido a superar las situaciones que nos han llegado y que nos van a seguir llegando, me temo. Luego quizá le puedan preguntar a la Sailburu, que está aquí, y nos dará algún dato más, pero me temo que todavía vamos a tener que seguir adaptándonos a esta situación y a trabajar con ella. Y quien no disponía de un protocolo de gestión adaptado a lo que necesitaba hacer, pues se ha visto en la necesidad de ponerlo en marcha. Y eso también es positivo. Vamos a sacar siempre la parte positiva. Eso también nos ha ayudado a avanzar, a introducir metodologías distintas. ¿Para qué? Pues para superar la situación y poder continuar avanzando. Eta, COVID-arekin jarraitu behar dugu. Bizitzen, hilabete batzutan tokatuko zaigu, baina baita ere demostratzen da posible dela. Eta posible denez egin behar dugu. Eta egin dugunez azken hilabete hauetan jarraitu behar dugu. Eta oso beharrezkoa zaigu burua horretan jartzea. Ikusi zein diran beharrak, zein diran egin behar ditugun gauzak, eta horretara jarri buru belarri. Horretan dituzate eta horretan jarraitu behar dugu. Zertarako, azken finean hemen zaudeten erakundeak eta enpresak lehiakortasuna hobetu, gure bezeroei hobeto zerbitu, eta gure pertsonak, bertako pertsonak, pozarren bizi daitezen eta lan egin dezaten. Hori da azken finean gure helburua. Hori izan behar du, hemendikan aurrera ere egin behar duguna. Hori egin dezue eta jarraitu behar dezue. Teknologian gauza asko egiten ditugu, eta askotan ez ditugu balioan jartzen, ez ditugu garrantzi nahiko ematen horrelako berrikuntzei. Eta horrelako berrikuntzak gero eta garrantzi gehiago dute, eta teknologia ez da ulertzen horrelako berrikuntzari gabe. Nik uste dut, sari hauek demostratzen dutela hemen badagoela zer egina, enpresa handi, enpresa txiki, talde desberdinak, sektore desberdinetakoak guztientzako balio du. Guztientzako egokitzen da, eta gero eta baliagarriagoa da, eta gero eta gehiago jarri behar dugu gure bizitzetan. Euskadi debe prepararse además para una época post-COVID, porque va a llegar seguro. Y tenemos que estar bien preparados, bien pertrechados de todas las herramientas que necesitamos. Y decía, en muchas ocasiones nos centramos muchísimo en la tecnología y nos olvidamos de otro tipo de innovaciones. Y hay muchísimas. Hemos visto grandes ejemplos que nos van a representar además en esos premios europeos. Pero también hay innovaciones más pequeñas que hacen que una empresa pueda sobrevivir, pueda avanzar y suponga la pervivencia o no. Y a eso también le tenemos que dar importancia. Hoy me atrevo a pediros que con cierto trabajo adicional, todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo desde el otro lado de la cámara, sigáis actuando como tractores de innovación, como tractores de formas de hacer diferentes en todos los ámbitos de vuestras empresas, y que desde luego insufléis esas ganas de innovar, de hacer las cosas mejor. Y todas esas innovaciones son importantes, todas y cada una de ellas. No nos olvidemos, hay quien puede decir, no, mi empresa es pequeñita y yo lo que hago, o mi institución es pequeñita y yo lo que hago no es importante. Todo es importante, cada cosa en su medida, pero tenemos que ser capaces de aceptar, y no solo aceptar, sino de
demostrar que eso que estáis haciendo es importante. Y para nosotros lo es. Beraz, nik animatzen zaituztet jarraitzea, orain arte egindako lanaz harro egotea eta jarraitzea bide honetan. Ze asariak ez dira aurten bukatzen, jarraituko dugu eta datorren urtea espero dezagun pixka bat errezago izatea guztientzako, baina bide hau izatea egin behar dugun bidea. Zorionak eta eskerrik asko hemen egotegatik, eta gero bereziki utziko iazue, badago nire taldeko pertsona bat, jasuko duena saria, taldez aurretik, zorionak eman nahi dizkiot, ze gogoratuko duzue beste urtetan egontzaretenak hemen, tentsio pixka bat jarri nien nire taldekoai, eta erantzun egin dute. Beraz, zorionak bereziki guztioi, baina beraiei erantzun egin dute sailburua jarri zien presioari. Eskerrik asko guztioi eta animo, datorren urtean seguru beste erabatekoa izango dalako. Mila esker. Asko Arantxa Tapia sailburu anderea, hitz gozo hoiengatik. Y continuamos porque los galardones que entregamos hoy componen el esquema de reconocimiento a la gestión avanzada compuesto por varios niveles que detallamos a continuación. Alde batetik, diploma dago. Bestetik, urrezko, zilarrezko eta brontzezko asariak. Eta azkenik, euskal saria, saririk gorena. Veamos, por tanto, en vídeo en qué consisten estos niveles y cómo marcan los hitos del avance hacia la gestión avanzada. Vídeo, por favor. Euskadiko enpresek eta erakundeek ilusioz eta arrakasta lortzeko hainbat tresnez baliatuta, ekiten diote kudeaketa aurreraturako bideari. Euskalitek kanpo kontraste eta ebaluazio zerbitzuak ematen ditu ebaluazio klubaren laguntzarekin eta erakundeei kudeaketa aurreratuko aintzatespenak lortzen laguntzen die. Kudeaketa aurreratuaren bidean 3 mugarri daude. Diplomak, aintzatespenak eta sariak. Eusko Jaurlaritza kudeaketa aurreratuaren diploma ematen die Euskaliten kanpo kontraste zerbitzua jasotzen duten eta kudeaketa aurreratuaren garapenarekin konpromezua erakusten duten erakundeei. Kanpo ebaluazioa jaso ondoren, kudeaketa aurrerapen maila esanguratsua lortzen duten erakundeak, brontzezko, zilarrezko eta urrezko aintzatespenen bidez saritzen dira. Beti ere, kudeaketa aurreratuko ereduen balorazio taulen arabera. Kudeaketa aurreratuaren euskal saria, Euskadiko kudeaketaren aintzatespen gorena da. Aintzatespen hori lortzeko, beharrezkoa da aurreko urteetan urrezko aintzatespena lortu izana. Eta kudeaketa elementu jakin batean, estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea edo berrikuntza berariazko kanpo ebaluazioak gainditu izana. Aitorpen horiek automatikoki jasotzen dituzten erakundeak eta enpresak kudeaketa aurreratuko klubeko kide bihurtzen dira. Klub horren helburu nagusia da kideen artean informazioa eta ezagutza eskuratzea eta trukatzea. Kudeaketa hobetzen jarraitzeko. Aintzatespen horiek enpresa eta erakundeen kudeaketan aurrera egiten laguntzen duten mugarriak dira. Baina bide hori ez da hemen amaitzen. Beti egongo baitira erronka berriak zeru ertzearen atzean. Pues bien, como acabamos de ver en el vídeo, el primer nivel de reconocimiento lo marca el diploma de gestión avanzada. Eta jarraian, pantailan, oraintxe ikusiko dituzue, diploma hori lortu duten 52 elkarteak. Azpimarratzea merezi dutenez, hor erakutsiko dizuegu eta hezkuntza arlokoekin hasiko gara. Botikazar Batxilergo Heziketa Institutua, Colegio Ave Maria ikastetxea, Colegio Santa Maria de Artagan, Maristak Durango, Okondo Aurrezkuntza, Zuazola Larraña Batxilergo Institutua, Gizarte arloan sartuta, Asociación Gaude en favor de personas con discapacidad intelectual, Centro de acogida Lagun Artean, Eragintza Fundazioa, Igurco Gestión SL, Coopera Servicios Sociales y Formación, Kirol arloan ere bada, goraipatzea merezi duenik, Aiteko Management SL, Bermeo Futbol Taldea, Claret Askartza Kiroldegia,
Club de Platinaje Artístico Irisbizi Bilbao, Club Deportivo de Pesca y Casting Abusu, Club Deportivo Premavi, Durango Rugby Taldea, Fitness Gasteiz SL, Gertasport Kirol Club, Urgatzi Kirol Club eta Uztai Taldea. Y para el sector industrial, una forma de llegar al diploma es a través del programa Innovabidea Cuidavide. Y gracias a este programa del Gobierno vasco, las 3 diputaciones, Esprit y Euskalit, son más de 900, y cuyos nombres aparecen en la pantalla, las empresas industriales que año tras año realizan proyectos que mejoran su gestión y su competitividad. Eta horiek guztietatik hauek dira aurten diploma lortu dutenak. Arin Innovation SL, Arrano Talleres Electromecánicos SL, Artez Euskera Zerbitzua Kooperatiba, CTI Soft SL, INER Renovables SL, Instalaciones Frigolán SL, Juntas y Compensadores, Mecanizados Iriarte, Metal Smelting SA, Montajes Marítimos Cadagua SL, Olgaiz Construcciones Mecánicas, Ormazábal International Business, Pachi Sociedad Cooperativa, Prosertec SL, Saincal SL, Talleres Amenábar SA, Talleres Ondozábal SA, TH Company, Urolako Komunikazio Taldea Cooperativa Elkartea y también del sector industrial Grupo Lekuona Global Solutions. Y animamos, como no, a todas ellas a continuar en el esfuerzo y poder entregarles así los reconocimientos superiores en los próximos años. Eta orain bai, asarien esparruan sartuko gara bete-betean. Las organizaciones que alcanzan los siguientes reconocimientos llevan recorrido un larguísimo camino perfeccionando sus sistemas de gestión y en años previos las hemos visto recoger otros premios y reconocimientos. Azterketa kulturaren eredu dira zalantzarik gabe eta kudeaketa aurreratu eta arinago baten bitartez pizgarri ere badira, beste batzuen eredu alegia. Y comenzaremos con las A de bronce. La primera A de bronce la entrega el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, a quien llamamos amablemente al escenario para entregarle la A de bronce a Ernesto Martínez, Euskal Trenbide Sarearen zuzendariari. Ernesto Martínez, que recibe la A de bronce de manos de Iñaki Arriola. Eskerrik asko bioi, zuen lekura joan zintezkete. Eta ekitaldiarekin aurrera jarraituko dugu, sari banaketa luzea eta oparoa dugulako oraindik. A continuación, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, entrega la A de bronce a Alberto Lorenzo, CEO de Eunsistemas. Eskerrik asko Alberto Lorenzo jauna. Tome asiento, sailburu anderea, bertan itxaroteko esango dizut, oraindik beste sari batzuk ere banatu behar ditugulako. La siguiente A de bronce es para Pello Irujo, General Manager de Laulagun Bearings. Eskerrik asko, eta zorionak, Pello Irujo. Y la tercera A de bronce, que también entregará Arantxa Tapia, es para David Torres, director técnico de Preoca Servicios Medioambientales. Eskerrik asko, David, zorionak. Argazkalariek lan eginda, zoa zure lekura.
Eta, sailburu anderea, bertan itxaroteko eskatuko dizut, orain zilarrezko sariak emango ditugu eta horretan ere baduzu eginkizuna eta. Como decía, zilarrezko saria banatuko ditugu jarraian. A de plata a 6 organizaciones, las primeras serán las primeras 4 para empresas industriales y de servicios. De nuevo la consejera Arantxa Tapia entrega a Javier López Nieto, director general de Bahía Vizcaya Gas. Zorionak, Javier López Nieto jauna. Eta bestea zilarrezko bat emango dugu, zilarrezkoa saria kasu honetan Inigo Baldarentzat izango da, director general de CAF Power and Automation. Eskerrik asko, Inigo Balda. También hay premio A de plata para Teresa Rivas, directora de Servicios Generales de Ingetim Power Technology, unidad de negocio Wind Energy. Argazkiak, aurten sari banaketa laburragoa da, baina badakizue, COVID-19 ala agintzen du. Eta azkenik, zilarrezkoa saria Itziar Epalzari, de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Eskerrik asko bioi eta orain bai, Arantxa Tapia anderea, atxeden pixka bat emango dizugu, baina berriro gero igo beharren izango zara. Orain, zilarrezko sariekin jarraituko dugu, baina beste arlo bati helduko diogu, beste arlo batzuetan ere badirelako zilarrezko saria irabazteko merezimenduak egin dituztenak. Orain hezkuntza arloko elkartea sarituko ditugu eta sariak nola ez, Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburu jaunak emango ditu, Jokin Bildarratz, entrega su A de plata a Javier Sainz, Centro de Enseñanza San Roque, bertako zuzendariari. Argazkiak ezinbestekoa dira, Javier, eta beste sari bat, emango du, Jokin Bildarratz sailburu jaunak. Kasu honetan, zilarrezko asaria, Simón Peñarentzat izango da, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea. Eskerrik asko bioi, Jokin Bildarratz jauna, zeure lekura, gero beste dei bat ere egingo baldin badugu ere. Eta orain, gora egingo dugu, koska bat gora egingo dugu, y entregamos a continuación las 4 A de oro de la noche. Son 2 centros de educación, el Centro de Formación Somorrostro y Santa María Ikastetxea. También la Red de Salud Mental de Bizkaia Osakidetza y la empresa cooperativa Domusa Calefacción. Euren arduradunekin hori bai, solasaldi bat izan dugu azterketaren bitartez, asaria lortzeko izan duten eta dituzten motivazioen inguruan eta euren esperientziak ere kontatu dizkigute. Honen bestez, bideoa mesedez. Distira egiten duen oro ez da urre. Hala esaten dugu euskeraz, baino urrezko aintzatespena hauek distiraz egiten dute. Eta distir horri segika, beraiek elkartu ditugu gaur. Nork bere esparruan kudeaketaren bikaintasuna zabaltzen dihardute eta aurten urrezko aintzatespena jaso dute. Eredu dira, prozesu eredugarriari jarraituz erakutsi ahal izan dutelako, zertan datzan beren kudeaketaren bikaintasun hori. Urrezko hitzez idatziko dute beren izena aurtengo edizioan, eta gaur gurekin ditugu. En primer lugar, desde luego, la enhorabuena a las organizaciones que este año han logrado este reconocimiento de oro. Domusa, Santa María Ikastetxea,
Centro de Formación Somorrostro y Red de Salud Mental Vizcaya de Osakidetza. Enhorabuena a las 4 organizaciones y muchísimas gracias por acercaros en este ratito a compartir vuestra experiencia. Si os parece, me gustaría en primer lugar preguntaros sobre la motivación. ¿Por qué? ¿Para qué solicitar una evaluación externa? Empezamos contigo, Daniel Castander, gerente de Domusa. Teníamos el reto de conseguir demostrarnos que somos una empresa que no solamente la calidad en la gestión es percibida internamente, sino que desde fuera también alguien nos pudiera reconocer como tal, como una empresa avanzada. Y lo hicimos como esto, lo planificamos incluso en nuestro plan estratégico que finaliza este año. Dijimos, tenemos que ser capaces de conseguirlo. Y sin más, era una cuestión de generar una motivación interna extra, ¿no? Bueno, nosotros en los años 90 iniciamos un tema de gestión de calidad que se llamaba entonces, ¿no? Y la verdad es que no fraguó en la organización. Entonces, hace 10 años hemos vuelto a hacer esta apuesta y el reconocimiento que obtuvimos en el año 2016 fue un impulso de reconocimiento para esta forma de trabajar y de gestionar. Y también en el plan estratégico 17-21 dijimos que merecía la pena que externamente alguien reconociera nuestra forma de hacer y por eso nos hemos presentado. Era una manera también de marcarnos un hito y a partir de la evaluación del 16 marcarnos un itinerario de crecimiento y de madurez para nuestro modelo de gestión. Más que nada lo veíamos como un aliciente para reforzar todas las actividades que ya se estaban llevando a cabo, para dar más protagonismo a nuestros grupos de interés y para dar también un nuevo impulso a algunos aspectos que podían estar quedándose un poquito más estancados. Y bueno, pues más o menos eso es lo que fue nuestra motivación. Nosotros tenemos una trayectoria de hace muchos años de trabajo con el modelo, en su momento el FQM y luego posteriormente gestión avanzada. La red como organización se crea en 2010 y es una integración de las organizaciones de servicio del Hospital de Zamudio, Hospital de Zaldívar, Bermeo y la extrahospitalaria de Vizcaya, los dispositivos hospitalarios. Eran cuatro organizaciones de servicio que se unen en uno en el 2010. Esas 4 organizaciones ya tenían una experiencia en el modelo FQM y tenían reconocimiento plata y oro, oro Zamudio y plata en las otras 3. Por lo tanto, desde la creación de la red en 2010, aparte de el gran reto de producir, de desarrollar la integración de estas organizaciones y de sus culturas organizacionales, nosotros siempre apostamos en las reflexiones estratégicas por el modelo de gestión. Llegar a presentarse a una evaluación externa, recorrer este camino, ya lo habéis mencionado, no suele ser un punto de partida, sino en muchas ocasiones un punto de llegada o al menos un paso adelante en estos procesos. Sobra decir, porque ya lo conocíais previamente, que participar de estas dinámicas exige balancear esfuerzo y beneficio. El beneficio de recibir una evaluación externa, sin duda, pero también el esfuerzo que supone someterse a este proceso. Quería conocer vuestra opinión en vuestro caso. ¿Cuál ha sido el resultado de este balance esfuerzo-beneficio en Santa María y Castechea? Bueno, nosotros una de las pautas que nos marcamos en su momento fue que no nos presentaríamos a una evaluación externa hasta que no tuviéramos la organización madura como para hacerlo. Es decir, no hemos hecho un proceso para presentarnos, sino lo que hemos hecho es madurar en nuestra forma de gestionar desde el reconocimiento anterior y cuando hemos visto que la organización estaba madura a nivel de gestión, nos hemos presentado. Es cierto que la vida, como nos pasa siempre, es decir, la vida te sorprende. Cuando tú tienes un plan estratégico que te lleva a esto, de repente llega un virus y te da la vuelta al colegio. Entonces, lo que hablabas, Pilar, de tensiones, este año en un centro educativo como el nuestro ha sido impresionante. Es decir, nos pilló el cierre de los colegios en plena redacción de la guía de gestión. Y ahí, como organización, tuvimos que tomar una decisión, porque nosotros somos profesores. El equipo que gestiona el colegio somos todos profesores y nos tuvimos que dedicar, por un lado, a revertir nuestras clases de manera no presencial y continuar la apuesta de redacción de la guía. Hicimos un discernimiento interno y apostamos por hacerlo. Vimos que la organización estaba madura, que la organización con todo su recorrido en estos años se lo merecía y las tensiones no fueron superiores al deseo de que la organización fuera reconocida externamente por todo el bagaje que ha hecho. Yo creo que el mayor beneficio que hemos sacado es haber retomado, nos ha ayudado otra vez a implementar más la participación y compromiso
de los profesionales con el modelo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que recurrir a información de ellos, de cómo iban avanzando en las distintas áreas, y yo creo que el gran beneficio de plantearnos la redacción de la guía y toda la preparación de la evaluación externa, pues tener en cuenta que, por ejemplo, se han producido del orden de 67 entrevistas, que prácticamente viene a ser un 7% de nuestra plantilla la que han sido entrevistados por los evaluadores externos. Entonces, todo eso sí ha supuesto un esfuerzo, evidentemente coordinación, pero por otra parte, yo creo que ha sido un acicate para incrementar la participación y el compromiso de los profesionales. Y todo esto no lo hemos mencionado expresamente, pero lo estáis mencionando también en vuestra... Todo esto en unas circunstancias absolutamente imprevisibles. Nadie contaba con estar ni efectuando las entrevistas ni redactando todos los resultados del proceso en las condiciones en las que ha habido que hacerlo. Con una evaluación online, que entiendo tiene sus dificultades. Es posible que también hayáis sido capaces de verle las ventajas. Eso os quiero preguntar. Dificultades y ventajas en un año tan excepcional como este de una evaluación online. Empezamos contigo, Daniel. Bueno, realmente yo creo que todo el tema de los confinamientos han hecho que, bueno, aparezcan, quizás aceleren el uso de tecnologías que estaban un poco ahí dormidas. Y eso en general, bueno, pues ha hecho que para ciertas áreas de gestión de la empresa, pues bueno, haya incluso sido beneficioso. Pero desde el punto de vista de la evaluación online, nosotros lo hemos vivido como un mal necesario. Es decir, que no le hemos visto tampoco demasiadas ventajas, pero bueno, en las circunstancias en las que estábamos no había otra manera de hacerlo, ¿no? Creo que en cada organización la cosa puede ser, la visión puede ser diferente, pero en una organización industrial como la nuestra, en la que además tenemos un nivel de integración alto de la cadena de valor, pues creo que es más perjudicial que beneficioso, porque bueno, el tener a alguien que vea no solamente qué cosas haces, sino cómo lo haces, creo que siempre ayuda para tener una visión más clara de la complejidad de la gestión de la empresa, ¿no? Nosotros también teníamos muy claro que la evaluación iba a tener que ser online. El riesgo sanitario pues, es alto, entonces no quedaba otra. Para nosotros sí que fue una dificultad, aunque sabemos que el online ha venido para quedarse, evidentemente. El hecho de que los evaluadores vengan a tu centro, de que les puedas presentar la documentación, que la vean, que puedan visitar las instalaciones, que comprueben la cultura, el ambiente del centro, en definitiva, el vínculo emocional, como decía mi compañero, que se genera cuando estás con los evaluadores haciendo la evaluación, pues eso no lo hemos tenido, y la verdad es que sí que es una pena, Estamos haciendo spoiler porque estamos preguntando cómo han ido las cosas y ya sabemos que el resultado ha sido excelente, que habéis recibido este reconocimiento de oro. Estamos ya terminando y os quiero pedir muy brevemente formato tweet, formato titular. ¿Qué valor global os ha aportado, más allá de las particularidades que ya hemos estado viendo? ¿Cómo resumiríais de manera breve cuál ha sido el valor que ha aportado este proceso a vuestras organizaciones? Daniel. Bueno, si hay que hacerlo a nivel de tweet, diría que en nuestro caso es un doble valor. Por un lado, una motivación fuerte a nivel interno por ser un premio que proviene de un equipo de profesionales de otras empresas, y por otro lado, un refuerzo en nuestro posicionamiento como empresa dentro de la corporación a la que pertenecemos, en este caso la Corporación Mondragón. Yo utilizo 140 caracteres, exactamente. El reconocimiento externo de nuestro modelo de gestión, fuente de ilusión e impulso para el futuro. Descubrir la importancia de nuestra labor, tener la sensación de estar haciendo algo importante para nuestro entorno y seguir con las ganas de hacerlo cada día mejor. Yo creo que la visión, también el tener un reconocimiento externo de profesionales de otras organizaciones me parece muy importante. Y una cosa que yo les decía a los evaluadores en la última reunión, que me quedaría muy contento si los evaluadores sabían lo que era la red de salud mental de Vizcaya, porque esto de la salud mental
tiene a veces sus dificultades de entendimiento. Enhorabuena por el trabajo realizado. Decíamos, las circunstancias no han sido ni las que preveíamos ni posiblemente las idóneas, y aún así se ha conseguido hacer este trabajo. Hasieran esaten nuen, diztira egiten duen oro ez da urre, baina urrezko aintzatespena jaso duzue, zorionak eta eskerrik asko. Oraintxe jasoko dute urrezkoa saria. 4 sari izango dira, y llamamos para ello, para hacer la entrega de las 4A de oro, llamamos al escenario al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a las consejeras de Salud, Gotzone Sagardui, y a la de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Saria aurrena Jokin Bildarratzek emango duenez, saria emateko lekuan, eta Arantxa Tapia eta Gotzone Sagardui hor edozein lekutan jartzintezkete. Honen bestez, Jokin Bildarratzek Hezkuntza Sailburuak urrezkoa saria emango dio lehenik a Javier Laiseca, director del Centro de Formación Somorrostro. Un aplauso. Bernat Vidal, artistak egindako obra da. Urtero bezala, Bernat Vidalek egindako urrezkoa saria. Eta hezkuntza arloan bada beste saritu bat ere, kasu honetan, Alfonso Blázquez, Santa Maria ikastetxeko zuzendaria. Zorionak, honen bestez, eskerrik asko. Jokin, mesedez, beste lekuren bat hartu beharko duzu urrengo saria, Gotzone Sagardui, Osasun Sailburuak emango du eta. La tercera de la SA de Oro la entrega la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la recoge Carlos Pereira, director gerente de la Red Salud Mental Bizkaia de Osakidetza. Obra de también Bernat Vidal. Eskerrik asko biei, eta azkeneko saria, Arantxa Tapia Sailburuak emango duenez, aurreratu dadila mesedez, beraz, azkeneko urrezkoa saria esan bezala, Arantxa Tapia Sailburu Andereak emango dio, Joseba Otaegiri, presidente de Domusa Calefacción. Zorionak Joseba, eskerrik asko, Joseba Otaegiri eta kasu honetan baita 3 sailburu ere, beraz, zeuen lekutara joan zintezkete, naiz eta oraindik ekitaldiarekin aurrera jarraituko dugun eta hemen giroa pixka bat berotzen ari da, sariri potoloenak bereziak behintzat oraindik banatzeko dauzkagu. Llegamos ya a un momento especial, pues vamos a proceder a entregar el Premio Vasco a la Gestión Avanzada. Este reconocimiento premia e identifica sobre todo las mejores prácticas de gestión que pueden ser consideradas modelo de referencia en cada elemento del modelo de gestión avanzada. Este año lo entregaremos en los elementos de estrategia, clientes y personas a 5 organizaciones. Eta dendenek, salbuespenik gabe, dendenek eskarmentu ikaragarria dute. Handia dute kudeaketaren hobetze helburuan eta bidean. Vamos a conocer en qué consisten estas buenas prácticas de la Asociación Gorabide, del Colegio Urquide, del Igualatorio Médico Quirúrgico, de Mutualia y también de San Félix y Cástola, que han compartido todos ellos su conocimiento en este coloquio que vamos a ver a continuación. Vídeo, por favor. Un placer saludaros desde las pantallas y desde luego un honor compartir mesa virtual con 5 grandes compañías y 5 grandes compromisos con la gestión avanzada. 5 prácticas que ejemplarizan estos compromisos y que queremos incorporar en esta jornada tan importante para la comunidad euskaldit
en el sentido más amplio. Nos acompañan en esta mesa redonda virtual Verónica Huidobro, directora de Organización y Gestión de Riesgos de Mutualia, Aitor Pérez de San Román, director del Colegio Urquide, Pablo González, director gerente de Goravide, Esther Zavalla de IMQ, directora de la Secretaría Técnica, y además, por parte de San Félix y Castola, Aitor Elorriaga. Buenas prácticas en la organización. La pregunta directa, y entramos en materia. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven estas prácticas? ¿Qué nos aportan? ¿En qué consisten? Empezamos contigo, Verónica. Yo creo que la esencia de todas ellas es que al final hemos conseguido dotar de conciencia a la organización. Entonces, con lo que hemos visto ha sido que necesitamos la legitimación de todos nuestros grupos de interés y lo que tenemos que hacer es poner el foco en nuestra gestión para conseguirla. Evidentemente, para ello nos va a hacer falta hacer comunicación interna de todas nuestras actividades a las personas y gestionar bien los riesgos para que estén en un nivel aceptable por la organización. A nosotros tenemos tres. Por ejemplo, Urquide Villar nos ha servido para tener un proyecto, para tener un plan. Nuestra otra práctica, Agua, nos ha servido para ver cómo organizarnos, cómo organizar ese plan. Y por último, Aburrir Nunca nos ha servido para cómo comunicar ese plan. Bueno, pues nosotros tenemos dos proyectos que al final se sustentan en un mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar la experiencia que el cliente IMQ tiene con la compañía. Buscamos ir más allá de la mera satisfacción, tratamos de sorprenderle y generar una vinculación IMQ que al final convierta a nuestro cliente en un fan de nuestra marca. Con el proyecto de Busca el Wow queremos conocer mejor a nuestro cliente y con ese conocimiento podemos poner en marcha proyectos como el segundo de ellos, que es Adiós Papeleo. Sí, centrándonos en la buena práctica de esta edición del año 2020, nosotros solemos utilizar un dicho que creo que lo resume en definitiva, que es una buena práctica que reconoce la planificación centrada en la persona y de alguna manera nosotros venimos a decir que si la vida fuera un autobús, ¿qué te gustaría ser, conductor o pasajero? Bueno, pues esa respuesta, que a todos nos gustaría ser conductores de nuestra vida, es lo que pretende sustentar la buena práctica. Un sistema en el que permite que las personas con discapacidad intelectual pues conduzcan su vida, no solamente en términos de apoyo, sino también en términos de deseos, de metas, de aspiraciones vitales. Bueno, pues en nuestro caso también ha sido, aparte de crear una cultura de lo que es las personas en las organizaciones, pues tenemos muy en cuenta el tema de la acogida, de cómo llegan las personas y cómo son tratadas desde que pisan San Félix y antes de que lo pisen. Y luego todo el tema del liderazgo avanzado. En educación creo que ahí había que dar un paso importante y bueno, eso nos ha ayudado mucho. Y luego algo en lo que bueno, venimos trabajando es el tema del acompañamiento personal y profesional, todo el tema de la gestión emocional y del talento, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues nuestra práctica engloba muchas cosas, pero bueno, pues hemos intentado pues llevarlo a buen puerto. Mutualia, con tres prácticas reconocidas: comunicación de la estrategia, gobierno corporativo y gestión de riesgos, una evaluación con 11 entrevistas, 70 personas entrevistadas. Verónica, vamos a centrarnos en esta práctica de gobierno corporativo y, si te parece, en su aplicabilidad en otras organizaciones para reforzar elementos pues, como la estrategia, la cultura común, el sentimiento de pertenencia, poner en práctica y materializar también los valores. ¿Con qué herramientas concretas lo hacéis? Bien, pues así, por ejemplo, iniciamos el camino identificando de manera consensuada todos los valores de la organización. Es un aspecto importante. De esa forma, cogíamos todos conciencia de lo que somos en Mutualia y cómo nos queremos comportar. Además, asociamos comportamientos y lenguajes asociados al desarrollo de los mismos. Este proyecto fue cambiando poco a poco y lo que hicimos fue designar los comportamientos y lenguajes de cada una de las áreas, porque evidentemente el comportamiento de un médico en cercanía puede ser distinto, por ejemplo, de una persona que no tiene trato y de relación con pacientes o con clientes. Con el objeto, además de incorporar a nuestros grupos de interés, en las encuestas incluimos aspectos relacionados con los valores, de forma que supiésemos que nuestros clientes qué pensaban o qué percepción tenían de la aplicabilidad de los valores en la mutua. Y además quisimos incluir a las empresas mutualistas a través de las juntas directivas y las juntas territoriales, creando el premio Value Advisi. Ese premio, a través de ese premio, se premiaba a las personas de la organización por la aplicabilidad de los valores en los distintos proyectos que llevaba a cabo.
También 3 prácticas reconocidas en el caso del Colegio Urquide, el Sistema Agua, creando marca Aburrir Nunca, y Urquide Videan. Hemos leído en la práctica muchas frases inspiradoras y realmente creo que con este contexto se caracteriza un centro diferente. La manera de hacerlo, una voluntad para ir más allá de lo esperable, tal vez. Y no puedo evitar hacerte la pregunta, ¿qué necesidad? Es decir, ¿por qué y para qué? ¿Qué ventajas tiene meterte en este empeño de hacer las cosas de una manera diferente? Mira, cuando tú nos has mencionado con un centro diferente, etcétera. Cuando preguntamos a nuestros grupos de interés cómo ven Urquide, pues sí, lo ven así, con un centro diferente, innovador, creativo. Tenemos mucho que mejorar y no siempre lo somos y vamos, estamos en ello, en la mejora continua. Pero de todas maneras, sí que tenemos claro que como somos un cole, y eso Aitor lo sabe perfectamente, una cosa es que nosotros lo seamos y otra es que nuestro alumno lo sea, y ese es nuestro reto. Que nuestro alumno, aparte de tener las competencias, las típicas competencias, ¿no? Matemáticas, de comunicación, tecnológicas, de idiomas, tiene que tener esas herramientas blandas de las que tanto se habla, ¿no? Y tienen que ser creativos, tienen que ser una mochila innovadores, de hacer las cosas de otra manera, para enfrentarse al mundo que les va a tocar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrenar. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Y si nosotros, como cole, si nosotros, como equipo directivo, no lo hacemos, ¿cómo podremos de alguna manera enseñarlo a nuestro alumnado? Sois una referencia. Y hablando de referencias, Goravide, Pablo, una práctica reconocida, planificación centrada en la persona, nos decías. Es la primera vez que estos planteamientos teóricos se ponen en la práctica, lo que os convierte en una referencia en este ámbito, o al menos así lo hemos leído. Así hemos leído vuestra práctica y quería saber tu opinión sobre esto, Pablo. Bueno, no sé si somos una referencia o no. Nosotros lo hacíamos básicamente por lo que he dicho antes, ¿no? Por contribuir a que la gente pueda conducir su vida. Lo que sí es verdad es que es la primera vez que es una práctica sistematizada y estandarizada. Eso sí es cierto. Es decir, es una herramienta que viene a cerrar el círculo y lo vincula a principios de ética asistencial. Es aplicable a la totalidad de las personas con discapacidad intelectual y, por tanto, atiende al principio de la ética. Lo vincula a proyectos de calidad de vida y, por lo tanto, al principio de beneficencia, y también contando con la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de sus aspiraciones vitales y, por lo tanto, al principio de autonomía. Vamos con otra de las prácticas, en este caso centrada en clientes, por parte del igualatorio médico quirúrgico. Clientes, pacientes, una organización volcada en el cliente, un ámbito tan sensible como es la salud de las personas. Esther, ¿cómo se gestionan las emociones de los clientes, de los pacientes? Fíjate qué año os ha tocado para poner el foco sobre esta cuestión. ¿De qué manera se puede, de alguna manera, gestionar todo lo relacionado con esta emoción positiva, negativa, que nos expresan los clientes? Pues sí, bueno, como bien dices, este año es un ejemplo claro, ¿no? de la digitalización y cómo vincula con lo emocional. Para nosotros sí que es verdad que el factor emocional es elemento clave, y yo creo que, bueno, para nosotros y para todos es un elemento clave en el éxito de cualquier compañía, ¿no? Porque está demostrado que la mayor parte de las decisiones que tomamos, los factores emocionales pesan mucho más que los racionales, ¿no? Y por eso tenemos que gestionar esas emociones. En nuestro proyecto de Busca el Wow es justo eso lo que perseguimos, ¿no? Es conocer muy bien cómo el cliente interactúa en nuestro viaje, en el viaje que tiene con nosotros, recoger el feedback de qué emociones sienten todos esos puntos de interacción y con eso rediseñar la experiencia que tiene, ¿no? Y ahí es donde la transformación digital y la innovación son herramientas clave, y más en un entorno como el que estábamos conociendo, ¿no? Pues cada vez más digital y encima cada vez más con más incertidumbre. Un año en el que, además, hemos tenido todos los ojos puestos sobre vuestro sector. Vamos ahora a San Félix y Castola, que también ha trabajado esta práctica sobre las personas. ¿Cómo se mide en la inversión que se hace en las personas? Porque sois un cole, decía Aitor, sois una Icastola, ¿no? Los mejores resultados posibles
es lo que buscamos, pero tal vez no siempre vamos a poder medir hasta qué punto lo hemos conseguido. Hay quien puede pensar que es una cuestión de fe, Aitor, invertir en las personas. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en que es una cuestión de fe. Sí creo que es una apuesta que debemos hacer y la mayoría de las organizaciones más avanzadas han apostado por las personas, o sea, por lo tanto, por algo será. Yo sí que me gustaría un pequeño matiz, que es lo que ha dicho Esther, ¿no? El tema de las emociones. Yo creo que priorizar las emociones es muy importante porque primero va la emoción y luego va la conducta, ¿no? Y creo que el hecho de cuidar a las personas y que las personas puedan estar emocionalmente lo más sanas posibles va a ayudar. Es decir, nosotros en las Ikastolas o en los centros educativos somos organizaciones de servicios que hacemos, sacamos sociedad, ¿no? Y entonces lo que queremos es que esas personas, aparte, como ha dicho Aitor, de que sepan matemáticas, euskera, lengua, lo que sea, pues sean personas que sepan desenvolverse por la vida y al final intentamos educarles y prepararles para la vida. Vamos ahora ya con esta última ronda, muy brevemente, formato tweet. ¿Qué os lleváis? Que el valor no está solo en el reconocimiento, sino en el propio informe que nos ha hecho el equipo evaluador. Nos ha aportado mejoras y caminos a explorar que sin duda nos van a ayudar a avanzar. Cuando tienes una visita en tu casa, la limpias y la acondicionas. 1, 2, hemos conocido a buena gente y 3, esa buena gente nos ha dado buenas ideas para mejorar. Pues en esencia, ánimo, un momento agradable por el reconocimiento y un momento agradable también por las aportaciones y las visiones de gente, bueno, pues de entornos muy distintos. Vale, pues yo creo que es por un lado el convencimiento de que trabajar la mejora continua es un claro motor de cambio y transformación y que es un elemento tractor para seguir evolucionando, y luego también el reconocimiento nos ayuda a convencer y a saber que estamos en el buen camino. La mejora continua y nuevos retos para crear una sociedad más humana. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. También enhorabuena. Deberíamos haber empezado diciéndolo, pero lo dejamos también para el final porque también forma parte del trabajo que habéis realizado compartir esta experiencia. Dicen que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Muchísimas gracias por invitarnos a conocer este proceso de transformación de la energía de vuestras organizaciones. Enhorabuena a todos. Honen bestez azken bideo hau ikusita, azken aurrekoa, gero beste bat geldituko da eta, behar bada garrantzitsuena. Euskal Sariak, kudeaketa aurreratuaren Euskal Sariak banatzeko garaia ailegatu da. Y para hacer la entrega de los trofeos, llamamos al escenario a las consejeras de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, también a la de Salud, Gotzone Sagardui, eta baita, Ekonomia eta Ogasun eta Hezkuntza Sailburu jaunei ere, urren ez urren, Pedro Azpiazu jauna eta Jokin Bildarratz jauna. Lehendabiziko saria, Beatriz Artolazabal sailburu andereak emango duenez, joan dadile aurrera eta besteok lekuak daukazuen eta markatuta dagoen lekuan hartu zuen lekua. Así pues, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, entrega el Premio Vasco a la Gestión Avanzada en Clientes a Mirko Gerolín, técnico de gestión avanzada y requerimientos normativos de Goravide, que por cierto ya obtuvo el premio en personas en 2018. Mila esker, urrengo txanda Jokin Bildarratz sailburu jaunarentzat da, beraz, leku zaldatu beharko duzue. Estrategia alorrean, kudeaketa aurreratuaren Euskal Saria, hezkuntza sailburu Jokin Bildarratz jaunak emango dio Arantxa Urdanizi, subdirectora pedagógica del Colegio Urkide Ikastetxea, que obtuvo este mismo premio en elemento de innovación en 2019. Mila esker eta zorionak Arantxa, eta orain ere Jokin Bildarratz sailburu jaunak saria emango dio por sus prácticas role model en personas a Aitor Elorriaga, San Félix Ikastolako zuzendariari, que ya recibió el premio a sus prácticas de innovación en 2017.
Urrengo saria, Pedro Azpiazu sailburu jaunak emango du, leku aldaketa egokitzen da beraz. Es el turno ahora para otra entidad que obtuvo la A de Oro el año pasado. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, hace entrega del Premio Vasco a la Gestión Avanzada en el elemento de clientes a Esther Zavalla, directora de Secretaría Técnica del Igualatorio Médico Quirúrgico de Seguros y Reaseguros. Eta gau berezi honetako azken aitortzara heldu gara orain. Es para la organización que acumula más premios a la gestión avanzada, tras obtener el premio por sus prácticas en personas en 2016, en innovación en 2017 y en clientes en 2018. Casi nada. En esta ocasión, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, hace entrega del premio a Estrategia en Estrategia a Ignacio Lecumberri, director gerente de Mutualia. Zorionak Ignacio, sailburu jaun Andreok ere, zeuen lekuetara itzuli zintezkete, azken txampan sartu gara eta arestien esan dugun kontu bat berritu behar dugu. Gauari gailurretik esan nahi diogu agur. Y para cerrar la ceremonia, el lehendakari del Gobierno Vasco, excelentísimo señor Iñigo Urkullu, nos dedica el siguiente mensaje. Vídeo, por favor. Zorionak merezitako sari hau jaso duzuen guztioi. Eskerrik asko Euskaliti etengabeko hobekuntzaren kulturaren alde etengabeko lana egiteagatik. Krisialdi larria bizi dugu eta irteteko konpromisoa eta auzolana behar ditugu. Balio horiek onartu eta ezarri dituzue zuen eguneroko lanean. Lan zaila eta isila, ondo dakit. Gaur saria jasotzen duzue, baita gure aitormena ere. Sari hauek jardunbide egokiak erakusten dizkigute. Eredu bat aurrera egiteko eta horren bidez gizarte aurreratuago bat eraikitzen jarraitzeko. Recibís el Premio Euskalit a la Gestión Avanzada. En estos tiempos COVID en los que apelamos a los valores de la responsabilidad y el compromiso individual y colectivo, este premio adquiere un significado muy especial. Reconoce vuestro compromiso personal y el trabajo en equipo. Reconoce vuestra responsabilidad individual y la determinación por la mejora continua. Euskalit alienta el valor de la exigencia y premia su resultado. Este es el espíritu que hoy reconocemos y que necesita nuestro país. Responsabilidad, rigor, compromiso, exigencia, ejemplaridad. La gestión avanzada solo se consigue sumando perseverancia personal y compromiso colectivo. En estos momentos de incertidumbre y dificultad sois un ejemplo, porque Euskadi saldrá adelante con trabajo, colaboración y esfuerzo compartido. Creo en estos valores y en la filosofía auzolana como seña de identidad de nuestro pueblo. Sari hauek egin duzuen ahalegina aitortzen dute eta zuen jarrerak konfiantza ematen digu. Eredu bat zarete, zorionak eta eskerrik asko. Eta eskerrik asko Iñigo Urkullu lehendakari jaunari. Eta konpromezuari eta ahaleginari dei eginaz lehendakariak eman duen mezu baikor honen bitartez amaituko dugu ekitaldia. Esperamos que muy pronto podamos volver a reunirnos y festejar de nuevo estos premios con tantas y tantas personas comprometidas con la mejora y competitividad del país y también, como no, con la gestión avanzada. Urtero legez, zizkamizka batzuek behar bezala dastatuz solasaldi bat egitera gonbidatuko zintuzketet gustora, baina urten COVID-19 egoerak ez du horrelakorik baimentzen eta urrungo urteko ekitaldirako utzi beharko dugu. Decía que este año no hay lunch, ya lo siento, pero COVID-19 obliga. Beraz, eskerrik asko guztioi, zorionak sarituei eta erantzunkizunari uko egin gabe, Gabon jai zoriontsuak igaro ditzagula. Eskerrik asko eta hurrengo urtera arte.